¿Cómo lograr la pensión de invalidez? ¿Cómo obtener el porcentaje requerido para acceder a esta prestación? ¿Quién efectúa la calificación de pérdida de capacidad laboral? ¿Qué enfermedades podrían aplicar para lograr el porcentaje requerido para pensión de invalidez? Todas estas preguntas nos llegan constantemente a nuestra línea de WhatsApp, a nuestras redes sociales, y en este video vamos a desarrollar el paso a paso de la calificación de pérdida de capacidad laboral y la pensión de invalidez. Primero, ¿qué es la pensión de invalidez? En nuestro canal tenemos un video concretamente desarrollando este tema, pero te voy a contar de manera global. La pensión de invalidez es una prestación derivada del Sistema General de Pensiones en la cual le reconocen una pensión a un afiliado cuando reúne ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, tener la pérdida de capacidad laboral superior al 50% y segundo, contar con las semanas requeridas para aplicar a esta pensión dependiendo de la fecha de estructuración de invalidez. Si nos remitimos a la norma que está vigente hoy, nos exigirían 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Entonces, para acceder a la pensión de invalidez tenemos que contar con los dos requisitos: semanas cotizadas y calificación del 50% como mínimo de pérdida de capacidad laboral. Si te interesa profundizar en este tema, recuerda que en nuestro canal contamos con un video para que profundices en ello. Para obtener la pensión de invalidez, lo primero que debemos hacer es tener la calificación de pérdida de capacidad laboral, y es el principal tema de este video. Entonces, para iniciar el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, debemos, en primer lugar, reunir toda nuestra historia clínica de cada uno de los especialistas que nos tratan los diagnósticos que padecemos. No es una historia clínica antigua que no tiene definidos los diagnósticos, o si es nueva, que no tenga bien definido pues, la enfermedad o el tratamiento que me están haciendo. No, es tener la historia clínica completa de los años que lleva el tratamiento de la enfermedad y que conste todo lo que ha sucedido en este último año. Porque si vamos a iniciar una calificación donde en el último año no tenemos historia clínica, pues no nos van a calificar o no nos van a calificar como deseamos. Entonces debemos contar con una historia clínica reciente, completa, del último año de cada especialista. Hay historias clínicas que el manual de calificación exigen un cierto tiempo de tratamiento. Por ejemplo, la historia psiquiátrica. Cuando tenemos un tratamiento psiquiátrico, el manual de calificación nos exige que tenga como mínimo 1 año de tratamiento para poder ser tenida en cuenta al momento de la calificación. En este orden de ideas, entonces, ya sabemos que lo primero es reunir la historia clínica de cada especialista, ordenada por fechas, para iniciar nuestro trámite de calificación. Cuando ya contamos con la historia clínica completa, pues antes de iniciar el trámite de calificación, revisemos la historia de semanas también, porque la historia de semanas posiblemente no contamos con los días y semanas que requerimos para esta prestación. Entonces, antes de empezar cualquier trámite, verifiquemos que sí tengamos las semanas requeridas para acceder a la pensión de invalidez. Y si no las tenemos, no hagamos trámites de calificación. Lo hacemos cuando tenemos las semanas requeridas para acceder a la prestación. Si no las tenemos, no demos inicio a ello. Una vez contamos con la historia clínica organizada, entonces radicamos ante la entidad de pensiones. Los fondos de pensiones y las EPS son las entidades competentes para hacer la calificación en primera oportunidad, y es a ellas a quienes debemos solicitarles la calificación de pérdida de capacidad laboral. Los fondos de pensiones, sobre todo los fondos privados de pensiones, exigen que para iniciar el trámite de calificación se debe contar con el concepto no favorable de rehabilitación. Este concepto no favorable de rehabilitación lo expiden las EPS. Las EPS deben expedirlo cuando la persona cuenta con 120 días de incapacidad. En ese momento, la EPS debe emitir el concepto de rehabilitación, que para efectos de erradicar la solicitud de calificación debe ser no favorable, porque si el concepto de rehabilitación es favorable, el fondo de pensiones no va a iniciar el trámite de calificación. Cuando tenemos un concepto de rehabilitación favorable, quiere decir que todavía tenemos tratamientos pendientes, que nuestra enfermedad todavía tiene rehabilitación y por ende no hacen la calificación
hasta terminar tratamientos, hasta que el concepto de rehabilitación sea no favorable, pues en ese momento podrían calificarse las secuelas de las enfermedades que padecemos. Una vez contamos con el concepto de rehabilitación no favorable que expide la EPS, nos remitimos al fondo de pensiones para iniciar el trámite de calificación. Cuando estamos en Colpensiones, entonces debemos diligenciar unos formularios que Colpensiones nos exige para ello, y si estamos en los fondos privados, también en la asesoría, directamente con el fondo, con el asesor que nos atiende, vamos a diligenciar unos formularios para radicar la solicitud de calificación. Esa solicitud de calificación debe ir acompañada con toda la historia clínica que tengamos de cada una de las enfermedades. Cuando el fondo de pensiones recibe los formularios, la historia clínica, todo en orden, entonces remite a su área encargada de hacer calificaciones. Cuando es Colpensiones, ellos cuentan con unas IPS encargadas o con unos médicos laborales encargados de hacer las calificaciones de sus afiliados. Cuando estamos hablando de fondos privados, estos fondos privados también cuentan con unas aseguradoras, y las aseguradoras son quienes efectúan la calificación de pérdida de capacidad laboral. Una vez el fondo de pensiones recibe los formularios, toda la historia clínica completa de cada especialista, fijan fecha y hora para llevar a cabo la calificación de pérdida de capacidad laboral, en la cual citan al afiliado, citan al trabajador o al afiliado para la calificación. En algunas ocasiones lo citan de manera presencial y en otras de manera virtual. En esa calificación el médico laboral podrá tener una información adicional del afiliado respecto de las secuelas que le ha dejado las enfermedades que padece. Una vez el médico efectúa la cita de calificación, proceden a emitir un dictamen. Ese dictamen no lo emiten inmediatamente con el afiliado dentro de la cita. No, el fondo de pensiones se toma unos días en el cual van a emitir el dictamen y le van a notificar el dictamen a este afiliado. Después de que nos notifican el dictamen, debemos revisar 3 aspectos importantes. El primero, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que nos asignaron dentro del dictamen. Segundo, la fecha de estructuración de invalidez. Y tercero, el origen de las enfermedades. Entonces, no es suficiente cuando recibimos el dictamen con revisar en que ya obtuvimos el 50% de pérdida de capacidad laboral y olvidarnos de lo demás. No, debemos revisar los 3 aspectos para definir si debemos presentar un recurso contra ese dictamen o si está conforme a lo que requerimos. Si no estamos de acuerdo con el dictamen, entonces podemos proceder con un recurso contra el mismo, y este dictamen irá a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que ellos definan ese recurso y consideren si están de acuerdo con la primera calificación, o si no lo están, podrían modificar el porcentaje asignado, modificar el origen asignado o la fecha de estructuración. Si una vez la Junta Regional de Calificación de Invalidez expide el nuevo dictamen y nos lo notifica, se lo notifica al afiliado, también podríamos presentar recursos contra este dictamen que expide la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el cual irá a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez revise y defina si está de acuerdo con el dictamen de la regional o no lo está. Si no lo está, puede también modificar esa calificación en cuanto al porcentaje, el origen o a la fecha de estructuración. Finalmente, es importante tener en cuenta que para llegar al 50% de pérdida de capacidad laboral se requiere o de varios diagnósticos debidamente documentados y que sean importantes dentro de nuestro manual de calificación con porcentajes altos, o de un diagnóstico que sea suficiente para ello. Por ejemplo, una persona que padece diabetes y es insulinodependiente, quizás con solo ese diagnóstico no llega al 50%. Pero si es una persona que padece diabetes, es insulinodependiente, pero además esa diabetes le ha generado un compromiso de órgano blanco y tiene, por ejemplo, una retinopatía diabética, con esto sí llegamos al 50%. Entonces, es muy importante tener muy claro todos los diagnósticos completos, bien definidos y bien documentados en cada una de las historias clínicas.
Si deseas conocer más sobre derecho laboral y pensiones, no olvides visitar nuestro canal, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que permanentemente lleguen los videos que estamos preparando para ti. Además, visitar nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Facebook, Instagram y TikTok.